menos, casi 17:30. Estamos en comunicación ya con Pablo Salinas, él es politólogo y docente. Hola Pablo, ¿cómo estás? Ludmila Soyrio y todo el equipo de Más o menos Bien te saluda. Hola Ludmila, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Pablo, estuvimos escuchándote en estos últimos días en distintos medios y quería que puedas alcanzarnos tu reflexión acerca del impacto que está teniendo la economía dentro del electorado o primero dentro de la Libertad Avanza, ¿no? Cómo está jugando eso. Hablábamos hace un ratito, hace unos minutos con nuestra economista sobre el impacto económico que estamos teniendo en estos últimos días. Bueno, ¿cómo está impactando eso dentro de la Libertad Avanza? Bueno, hay una cuestión que es fundamental en lo que es el contrato electoral de la Libertad Avanza, que era el baja de inflación. Mm. Luego de una evaluación muy fuerte que hubo en el comienzo del gobierno, la logran disminuir, porque inflación tenemos todos los meses, Sí, pero sí que ha disminuido, excepto el último mes que hay un disparo de 2 puntos importante y que se provocó con la decisión del acuerdo del fondo, se lo habrán hablado, con el sistema de bandas vos podés tener también episodios de inflación. claro. Eso va en contra de lo que prometió como contrato electoral la Libertad Avanza. Y ahí, desde la parte política, lo que me toca analizar a mí, es como que uno va a tener que prestar más atención porque si la inflación va a subir, la economía tiene una retracción muy importante y si los precios empiezan a volver a disparar, no sé cuántos de los que votaron a Milei para que controle la inflación lo van a seguir eligiendo. Claro. ¿Y vos ves un deterioro en esa imagen? Más allá de una percepción propia, nos Claro. tenemos que basar en los sondeos y sí, se viene marcando que, recordemos que van 15 meses de gobierno, que hay una caída en la percepción y en la aceptación del gobierno y en la imagen del presidente. Pablo, te hago una consulta, soy Enrique de la Calle, y te llevo al otro bando, al peronismo y al peronismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás viendo la discusión interna? Y una pregunta más puntual, que es una percepción tuya sobre qué va a pasar, si tiene incentivos el peronismo para ir unidos, por lo menos un pedazo grande de ese peronismo de la provincia de Buenos Aires, el sector de Kicillof, el sector de Cristina, o al revés, en realidad hay una dinámica que los va a llevar a ir separados en distintos espacios. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Todo bien? Bueno, lo que diría el manual es que deberían dirimir las diferencias rápidamente y enfrentar al gobierno. Esto es lo que estaría escrito en los manuales. Estamos en una época en la cual los manuales responden poco y atravesando entonces el peronismo una interna que no floja, porque si bien se dio media sanción a dar de baja las primarias como quería el gobernador, no se le aceptó la modificación de los plazos para entre el cierre de campaña y la elección. Para quienes nos están escuchando, tienen que entender que va a pasar solo un mes. Es muy poco tiempo, porque la ley electoral de la provincia de Buenos Aires que se va a usar es una ley de 1946, en donde obviamente los tiempos de campaña, la cantidad de electores, era muy diferente a estos tiempos. Entonces, incentivos hay un montón para que vaya el peronismo unido y terminen acordando entre el sector de Kicillof y el sector de Cristina Fernández de Kirchner sus candidatos. Lo que quiero ver es si va a ocurrir o si va a ocurrir lo que ocurrió el otro día, en donde para no darle una victoria a Kicillof no le modificaron los plazos electorales. Y Pablo, tengo una consulta, porque ya que estamos haciendo como todo este mapeo de los distintos espacios políticos, hay alguna pregunta sobre el rol de Macri, ¿no? El otro día se lo vio en redes sociales haciendo como una especie de sketch de sitcom, pasando por una panadería y hablando con la panadera sobre copitos y ¿cómo ves al macrismo y a Macri? Porque da la sensación a veces, ¿no?, que está como un juego medio ambivalente, ¿no? Por un lado, con vínculos con el gobierno, por supuesto, con parte de tropa propia, pero al mismo tiempo jugando todo el tiempo a desmarcarse. Pero ¿cómo lo ves vos?
En primer lugar, veo que advierte Macri que una derrota en la elección próxima del 18 de mayo no solamente va a condenar al PRO a volver a ser un partido de distrito, sino que lo va a complicar mucho en el cierre de listas para la elección nacional. Esta es la verdadera discusión que hoy se está dando entre la Libertad Avanza y el PRO a nivel nacional. Ahora, su rol en la campaña y recorriendo esto que vos mencionabas de la visita a las panaderías o los timbreos famosos que hizo famoso al PRO en 2015, habla también de una necesidad que el propio Macri advierte cuando vuelve a ser presidente del PRO, de marcar la cancha en definitiva y no desaparecer subsumido hoy por la Libertad Avanza, que es lo que le está pasando. Hay una filtración de concejales, de diputados y senadores provinciales e incluso nacionales muy marcada. Ni hablemos de los intendentes en provincia de Buenos Aires. Hay una especie de fenómeno de cuello de botella en donde están pudiendo contener hasta ahí nomás una estampida. Te hago la siguiente pregunta muy vinculada. Y en provincia de Buenos Aires, ¿qué pensás que va a pasar con la Libertad de Avanza? Porque hubo un juego en estos últimos días, semanas, donde sectores de la Libertad de Avanza dieron por hecho un acuerdo con el PRO, después el propio Macri salió a decir que eso no era así. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Que lo van a puentear a Macri? ¿O por dónde pasará? Por eso me parece fundamental lo de la elección del 18 de mayo en Capital, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Porque ahí es la derecha y la centroderecha, si queremos, van a dirimir quién es el jefe. Lo van a dirimir en votos. Y eso es cuando digo que va a marcar cómo van a ser los cierres de listas, tanto de la provincia de Buenos Aires como de los candidatos de la provincia en la elección nacional. Porque quedan muchos meses de juego para esa especulación. Entonces el 18 de mayo no solamente vamos a ver la elección de 30 legisladores de la ciudad, sino que vamos a ver cómo se dirimió la interna de la derecha en Argentina. Y en ese tren de disputas entre la Libertad y Avanza y el PRO, ¿cómo viste lo de Santa Fe? Las elecciones, ¿no? El primer dato preocupante de las elecciones de Santa Fe, hubo dos, para quienes nos escuchan, votaron convencionales constituyentes para reformar la constitución de la provincia y las elecciones locales en primarias santafesinas, pero locales para concejales y comunas. Eso es lo que se votó. Todos nos quedamos con el resultado de los convencionales y ayer, o antes de ayer, se publicó el escrutinio definitivo. Y el candidato más votado, que es el propio gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, sacó solo el 17,4% de los votos del total del padrón de la provincia. La mitad de los santafesinos no fue a votar. Yo retendría este dato, porque obviamente no se puede generalizar una elección muy provincial y sacar conclusiones nacionales, pero uno puede ir tomándole el termómetro a las cosas. Y el dato de ausentismo para mí es clave. Y en términos de lo que fue el resultado para esta gran alianza de Puyaro con el PRO, los radicales, los socialistas, y la verdad que es muy malo. Hubo una inteligente ocupación del espacio por parte de los primeros minutos después de cerrar la elección para hablar de un gran triunfo, pero cuando se terminaron de contar los votos de Santa Fe Capital y de Rosario, vimos que la verdad parece que hubieran perdido todos los candidatos. No creo que nadie esté contento con la elección, a excepción de la boxeadora Oliveras, que metió 3 convencionales constituyentes. Bastante. Pablo, te pregunto, volviendo al peronismo, pero saliendo un poco de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo ves el territorio nacional de cómo se está preparando para estas elecciones, el peronismo? Bueno, el peronismo va a tener que terminar de definir esta interna, si va a terminar pacíficamente acordando candidatos y ordenando el discurso, ¿no? Porque también a veces pasa que vos ordenás el equipo y después dentro de la cancha hace cualquier cosa. Claro. Entonces va a ser muy importante que haya realmente orden, y si eso ocurre puede haber una elección buena, porque si el gobierno tiene un episodio de un indicador grande de inflación el mes que viene, que es lo más probable,
porque hay una inercia inflacionaria que es alta en estas semanas. Si no logra controlarlo, si sigue cometiendo errores como por ejemplo un discurso extemporáneo en Davos o con un escándalo que está investigando la justicia por el tema de las criptomonedas. Bueno, hay que ver si todo eso de aquí a octubre, que falta un montón, queda muy lejos octubre, le da una posibilidad o no al peronismo de reinsertarse en el sistema o no. Una pregunta más sobre el peronismo, pero ahora te llevo al distrito de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves? Porque hay como una dinámica propia, ¿no?, de la ciudad donde, bueno, no solamente aparece Santoro, digamos, como en el PJ, sino también está la discusión con Abel Medina y también con Kim, ¿no? ¿Cómo ves al peronismo en Cava? Me parece que es una foto de las últimas décadas del peronismo. Es una foto más, no es la única, no es una novedad, pero se sigue repitiendo el fenómeno, en donde el peronismo, en sentido amplio lo digo, se debe a un debate sobre a quién interpela. ¿A qué me refiero yo con esto? O sea, hay como una línea doctrinaria que es del siglo XX, que está muy bien porque es un fenómeno que nació en el siglo XX. Pensá que estamos en el XXI. Y lo que ocurre acá es pareciera ser un recital sin público, porque tenés las partituras claras de lo que tenés que hablar, pero no le estás hablando a casi nadie. Es un problema el que tiene el peronismo, reconocido por sus propios dirigentes. Entonces, para no irme en largo sobre la ciudad de Buenos Aires, Santoro creo está haciendo una interesante campaña de proximidad, muy municipalizada, si ustedes quieren, pero la pata flaca que tiene en su discurso es la interpelación de ese voto peronista, que tampoco en la ciudad de Buenos Aires ha tenido siempre un distrito que sí, que le fue esquivo al peronismo. Entonces, tiene como un público objetivo muy chico, por eso hace una campaña, me parece, muy inteligente para buscar otro tipo de votos. De hecho, el propio candidato dice, yo no soy peronista, todo el mundo sabe que yo soy radical. Y desde ahí, tanto Kim como Abel Medina encuentran el punto flaco y intentan agarrar ese voto peronista que no está contento con un radical de candidato. Claro. Pablo, te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien, te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo para todos ustedes, que tengan felices Pascuas. Gracias. Igualmente escuchamos a Pablo Salinas, politólogo y docente, que nos aclara un poco el panorama en el que venimos. Dio un buen pantallazo de todas las fuerzas políticas y creo que la definición es incertidumbre. Puede pasar absolutamente todo en octubre y ese dato que trajo que es muy bueno, que son las elecciones de Santa Fe, que es el 50% de la gente que no le importa nada esta elección, que yo creo que ese va a ser sin dudas. No sé si 50% no es un dato demasiado grande, pero va a haber mucha gente que no va a ir a votar en todo el país. Eso para mí sí va a pasar. Veremos cómo repercute y de qué fuerza son los que no van. Claro, sí. Bueno, capaz que en una de esas... No lo sé. En alguna de ¿Favorece esas... o no? No bueno, sé. Tranqui. Ahí sacar un par de DNI, decirle a la gente, no vaya, ya fue. Che, tenemos como 32 personas en el sorteo, que va a venir ahora el escribano. El escribano a sortear. Vamos a escuchar un temita y ya seguimos.